Buenas tardes a todos. Creo que vamos a pasar a la versión española. Esto pasaba en las películas en España en los 60 y en los 70, que se traducían todas. Teníamos la versión española de las películas de Hollywood y aquí vamos a hacer una cosa parecida, aunque yo voy a intentar cambiar y bueno, pues hacerlo un poco diferente, aunque las diapositivas prácticamente van a ser las mismas. Agradezco a todos la presencia virtual, que no hemos podido hacerlo presencial por el problema de la pandemia. Y me gustaría hacer un símil con el tema de la pandemia de COVID, porque todo el mundo pensaba que ya teníamos dominadas las enfermedades infecciosas, que los sistemas de salud estaban completamente preparados para hacer para ponerse enfrente de cualquier cosa que nos fuera a ocurrir con las enfermedades infecciosas. Ya nos dieron un aviso con el HIV, con el virus de la inmunodeficiencia humana, y ahora con otro tipo de pequeñas epidemias, pero ahora ya ha sido el aviso final para que dejemos de pensar que esto es un juego y que los sistemas de salud deben estar preparados para estas epidemias. Y en realidad las infecciones fúngicas han estado con nosotros desde que la especie humana es especie, y probablemente mucho antes de que la especie humana fuera especie, y sin embargo seguimos sin estar preparados frente a lo que producen este tipo de infecciones. Como ya ha contado David, la mortalidad es tremendamente elevada. Yo voy a insistir en ello. Y además las secuelas que dejan la enfermedad fúngica en el mundo son también poco asumibles, dado que los sistemas de salud deberían de estar preparados frente a estas eventualidades, puesto que conviven con nosotros desde hace muchísimo tiempo. Bueno, yo con esto creo que el embajador Juan Carlos Gamarra quiere decir unas palabras en español, o debería decirnos unas palabras en español como persona que nos ha acogido y que nos ha apoyado en esta presentación del informe de la reunión que se celebró en Lima durante el pasado septiembre. Con mucho gusto, Juan Luis. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer al Fondo de Acción Mundial para las Enfermedades Fúngicas por haber elegido a la Embajada del Perú en Londres como aliado para presentar su informe tan importante sobre la revolución en el diagnóstico de las enfermedades fúngicas y su integración en los sistemas de salud de América Latina y el Caribe. Estoy seguro que en estos tiempos existe casi un consenso mundial sobre la importancia de contar con sistemas de salud sólidos, capaces de enfrentar no solo pandemias, como la que estamos viviendo actualmente, sino también otras enfermedades que pueden ser fatales para la salud humana. Por ejemplo, vemos con mucha preocupación que los pacientes gravemente enfermos con el COVID-19 pueden contraer infecciones pulmonares fúngicas invasivas en números cercanos al 30%, y esto desafortunadamente contribuye a aumentar aún más las posibilidades de muerte de esos pacientes. He podido ver también en el informe que Gafi ha identificado serias brechas en los servicios de salud entre los diferentes países de América Latina, lo cual resulta en un llamado a la acción sobre la necesidad de destinar recursos y esfuerzos para el tratamiento de enfermedades fúngicas, incluida la necesidad de contar con mejores sistemas de diagnóstico y acceso a medicamentos esenciales, minimizando de ese modo fatalidades evitables. Hay mucho trabajo por hacer, así que reitero mi agradecimiento a Gafi y a todo su equipo, a las autoridades sanitarias, investigadores, profesionales, organizaciones internacionales y a todos los que están trabajando en resolver este grave problema. Muchas gracias, Juan Luis. Muchas gracias, embajador. Y ahora les voy a presentar la versión en español de lo que ha presentado, de lo que hemos presentado, lo que ha presentado David anteriormente. Entonces, bueno, esto se llama, en realidad es una revolución en el diagnóstico. Durante los últimos años hemos asistido a un cambio radical en el enfrentamiento del diagnóstico de las infecciones fúngicas,
y está claro que esta nueva revolución del diagnóstico debe integrarse en los sistemas de salud globales y especialmente en Latinoamérica. Yo cuando tuve la suerte de que me encargaran montar el laboratorio de referencia de micología médica en España, me dijeron que donde me tenía que ir a trabajar era a Centro y Sudamérica, que era donde realmente había hongos, que en España no había hongos y que estaba perdiendo el tiempo haciendo estas cosas en España. Entonces, lo que se intentó hacer durante los días 3 al 5 de septiembre en Lima fue un itinerario para integrar el diagnóstico, el tratamiento y la resistencia a los medicamentos en el sistema de salud latinoamericano. Aquí se ve el informe que se va a publicar, se publica en inglés y en español, y que hoy ha sido lanzado y que pueden ustedes consultarlo en la página, aunque habrán recibido prácticamente todos una copia del mismo. Estos son la gente que ha colaborado con nosotros, como ya ha dicho David, la Organización Panamericana de la Salud y el CDC y otra serie de compañías nos han apoyado y han hecho posible que esta reunión se llevara a cabo en Lima. Y sin ellos, pues realmente no hubiera sido posible y por lo tanto les queremos agradecer su ayuda. Como ha dicho David, Gavi fue fundado en el 2013 y en el noviembre de ese mismo año se presentó a la vez en el Parlamento de Londres, en Sao Paulo, en Nueva York y en Nueva Delhi. La verdad es que pensamos y hemos calculado y hemos intentado demostrar que la enfermedad fúngica produce muchos millones de muertes y muchas de ellas son innecesarias. Hay en el mundo como unos 13 millones de pacientes en riesgo de una enfermedad fúngica mortal. Se producen más de 2 millones de muertes anuales, lo que colocan en el dudoso puesto 5 mundial entre las causas principales de muerte en el mundo. Aproximadamente el 50% de las muertes que se producen debidas al virus de la inmunodeficiencia humana son producidas por hongos. Eso lo tenemos claro en el proyecto de Guatemala. La edad media de estos pacientes, que además coincide con lo que hemos encontrado en Guatemala, son 35 años, que produce un gran impacto en la población productiva de esos países, especialmente en los países de renta media y baja. Sabemos que solo el 25% aproximadamente de la población mundial tiene acceso al diagnóstico rápido y que de esa población solo el 60% tiene acceso al tratamiento antifúngico y que el 95% de las muertes son causadas por 4 géneros de hongos que además todas tienen un tratamiento disponible y eficaz en todos los países de renta alta en el mundo. Y estos 4 hongos son Cándida, Aspergillus, Cryptococcus y Pneumocystis, por lo que solo el traslado de lo que se hace en el mundo de alto ingreso, los países de alto ingreso, sería suficiente como para disminuir sustancialmente el número de muertes que se producen en el resto del mundo sin ninguna duda. La visión de Gavi es disminuir el sufrimiento y la muerte asociada a la enfermedad fúngica. La misión es conseguir que los sistemas de salud de los países de renta media y baja diagnostiquen y traten la enfermedad fúngica. Y la meta que nos hemos impuesto para alcanzar en el 2030 es que la mayoría de los sistemas de salud de los países de renta media diagnostiquen y traten la enfermedad fúngica. Y realmente queremos que esto se produzca en los países de renta media porque ya tienen una infraestructura una infraestructura microbiológica en otras enfermedades infecciosas que hacen posible que la transferencia desde el mundo de la bacteriología y desde el mundo de la biología sea mucho más fácil y que estén disponibles el diagnóstico y el tratamiento para la enfermedad fúngica. Está claro que sin diagnóstico no hay éxito, es el paradigma de la profesión médica. Si no diagnosticas no puedes tratar correctamente y por tanto el diagnóstico es el eje central en el que se mueve la población médica en el mundo.
Si consiguiéramos acceso al diagnóstico y acceso al tratamiento, disminuiríamos 1.300.000 personas muertas y dejaríamos sin que fueran tuertos 300.000 personas. 300.000 personas afectadas con queratitis por hongos. Esto aumentaría la esperanza de vida, la productividad y la estabilidad económica de todos estos pacientes. En el 2016 hubo un artículo en el New England Journal of Medicine en el que se demandaba que ya era el tiempo para producir o para promocionar una lista de diagnósticos esenciales, al igual que hay una lista de medicamentos esenciales por la OMS. Y además, en esa editorial, en esa perspectiva, decían que las pruebas incluidas deberían estar disponibles para quien lo necesite y que fueran pruebas rápidas en la cabecera del enfermo o disponibles en la farmacia, o si esto no fuera posible, que hubiera laboratorios especializados o laboratorios de diagnóstico de referencia que fueran capaces de hacer estas pruebas diagnósticas. Gavi se adelantó a esta iniciativa y en el 2008 realizó un foro global para los diagnósticos esenciales en Kampala, en Uganda, y en el que se publicó este informe en el que se llegó a un acuerdo de cuáles eran los diagnósticos esenciales que deberían estar incluidos en esa potencial lista para el diagnóstico de la enfermedad fúngica. En mayo del 2018 se publica la primera lista de diagnósticos esenciales y gracias a esta iniciativa de Gavi, muchos de los diagnósticos esenciales que se habían considerado en la reunión de Kampala fueron incluidos en esta primera lista publicada por la Organización Mundial de la Salud. Este es un estudio que hizo la Confederación Europea de Micología Médica y que fue publicado en el 2019 sobre la capacidad de diagnóstico en 19 centros de 24 países en Latinoamérica. Y la conclusión principal de este trabajo es que solo el 9% de los centros alcanzarían el mínimo estándar que la Confederación Europea de Micología Médica tiene establecido para que un laboratorio sea competente en el diagnóstico de la enfermedad fúngica. Si vemos específicamente, ninguno en conjunto no se llega al 80% de los laboratorios que estén preparados para el diagnóstico de la enfermedad fúngica. Y además, si vemos cuáles son los diagnósticos esenciales de la OMS, pues para lo que más están preparados es para la detección de la criptococosis mediante la detección de antígeno criptocócico. El resto no llega a un 74, 71, incluso la mitad de los centros no llegan ni al 51%. Una de las infecciones endémicas más importantes que existen en Latinoamérica, que es la histoplasmosis, especialmente en ciertas poblaciones como la población infectada por el virus de la inmunodeficiencia, no llega ni siquiera al 22% de los laboratorios. Este es un proyecto que hemos realizado en Guatemala empezamos en el año 2016 y se estableció ya de forma controlada en 2017, 2018 y 2019, y en el que hay un laboratorio central, que es la Asociación de Salud Integral, que provee de diagnóstico para 13 unidades de atención integral en el territorio de Guatemala, lo que viene a corresponder aproximadamente con el 85% de las unidades de atención integral que están en el territorio. Hemos realizado una búsqueda activa de casos de infección oportunista en cualquier paciente infectado por el virus de la inmunodeficiencia humana que acudía a cualquier unidad de atención integral porque tenía algún tipo de problema. Y en estas próximas diapositivas les voy a presentar los resultados que hemos obtenido analizando la cohorte de 2017 y 2018 en los nuevos casos diagnosticados durante esos años, que más o menos son el 60% de los casos de infección
por HIV, nueva infección por HIV, comunicados por el Ministerio de Salud de Guatemala durante los años 2017 y 2018. Estas son las tres principales infecciones en los que se han buscado casos activamente, son tuberculosis, criptococosis, histoplasmosis, y aquí destacamos el interés que tienen estas enfermedades en la salud pública mundial. Como se ve, la tuberculosis tiene un alto interés, sin duda es una enfermedad tremendamente importante que afecta a cualquier tipo de paciente porque es un patógeno primario y que nadie duda que debe de tener la atención que actualmente se le presta o incluso mucho más. La criptococosis tiene una atención baja, pero en aumento, porque la OMS publicó las recomendaciones en el 2016 y cada vez hay un mayor interés, porque se ha demostrado, especialmente, y es donde más se ha incidido, que en África la mortalidad que causa esta enfermedad, la meningitis criptocócica, es tremendamente elevada. Sin embargo, la histoplasmosis, que es una enfermedad que es de distribución mundial, pero realmente es hiperendémica en todo el continente americano, no ha tenido una atención por la salud pública, prácticamente la atención es inexistente. Ha ido poquito a poquito en aumento y este año, en este mes, el mes pasado, se han publicado las primeras recomendaciones por parte de la OMS. ¿Esto qué ha conllevado en Guatemala? Pues en Guatemala ha conllevado que si analizamos las diferencias de mortalidad que hemos obtenido en un año, entre la mortalidad que había entre la cohorte de 2017 y el 2018, la mortalidad para la tuberculosis ha disminuido un 16,1% y se ha visto y se conlleva con un aumento del tratamiento de los pacientes de un 10,3%. Con la criptococosis también la mortalidad ha disminuido un 14,1% y los pacientes con esta disponibilidad que ha habido de diagnóstico en todas las unidades de atención integral del país ha subido un 22,6%. Sin embargo, la histoplasmosis es una enfermedad que cuando nosotros llegamos a Guatemala y empezamos a discutir el problema, muy poca gente le prestaba atención y muy poca gente decía que era importante. Y esto significa que como hay muy poco apoyo de la salud pública, la gente sigue pensando, a pesar de todo un diagnóstico, que no le presta la atención que se le debe y la mortalidad solo ha bajado un 0,8% y el tratamiento ha disminuido un 3%. Está claro que la salud pública es tremendamente importante y definitiva en que los médicos presten atención a los problemas que tienen. Una cosa real, que hay disponibilidad de tratamiento para la tuberculosis, sin embargo, para la criptococosis y para la histoplasmosis nos faltan medicamentos en Guatemala y estamos seguros de que si dispusiéramos de ellos, la mortalidad se podría bajar en un porcentaje muchísimo más elevado. Esto es otra de los hallazgos que hemos tenido en la cohorte de 2017 y 2018. Por primera vez hemos visto que no es todo tuberculosis y que aún a pesar de que la diferencia es muy pequeña, y con esto seguimos insistiendo en que pensamos que la tuberculosis es un tema tremendamente importante y que no hay que bajar la guardia en ningún momento para ella, también hay que pensar en otras enfermedades. Y en el caso de la histoplasmosis, en Guatemala es la primera enfermedad definitoria de SIDA. Si tuviéramos, como ya ha comentado David, sin diagnóstico ni tratamiento, pues realmente la mortalidad es prácticamente del 100%. Con anfotericina B, incluso en los casos graves, la supervivencia sube al 87% y si la enfermedad es moderada, con itraconazol, la supervivencia subiría al 100%. Pensando que estuviera disponible la anfotericina B liposomal, nosotros estamos convencidos que este 87% podría subir a un porcentaje más elevado. ¿Cuáles son el impacto que ha tenido este estudio de Gavi en Guatemala durante estos años? Hemos visto que la capacitación de los profesionales ha mejorado sustancialmente el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes, pero sigue habiendo carencias que necesitan de un apoyo sostenible y de una formación continuada muy intensa, porque muchos de los médicos que atienden a estos problemas tremendamente complejos son médicos de asistencia primaria y no tienen la formación suficiente como para
enfrentarse a estos problemas de diagnóstico, especialmente cuando se tienen que enfrentar a coinfecciones con histoplasma y tuberculosis, que los fármacos se comportan de manera contradictoria en las dos enfermedades, con lo cual la formación continuada es un aspecto tremendamente importante en este tema. En pacientes con VIH, la enfermedad fúngica grave es al menos 2 veces más frecuente que la tuberculosis. Hemos hecho un estudio también con neumocistosis, que no hemos podido hacer búsqueda activa de casos porque el presupuesto no nos daba para hacer el mismo tipo de aproximación, pero que estamos analizando, y probablemente aquí subirá aún más la presencia de la enfermedad fúngica en los pacientes con VIH. Como ya he comentado antes, la histoplasmosis es la enfermedad definitoria de SIDA más frecuente. Y una cosa tremendamente importante con las nuevas técnicas diagnósticas rápidas, que con ellas hemos detectado un 35% más de histoplasmosis diseminada y un 33% más de meningitis criptocócica cuando las comparamos con los métodos clásicos que se han empleado para el diagnóstico toda la vida. Pues hoy por hoy las nuevas técnicas diagnósticas deben estar disponibles para cualquier tipo, para todos los pacientes que tienen cualquier sospecha de enfermedad fúngica. Y además hemos conseguido que el tiempo de respuesta, gracias a estas nuevas técnicas diagnósticas, porque todas son rápidas, haya disminuido de días de espera a horas, con lo cual las posibilidades que tiene el paciente de sobrevivir se multiplican. En Guatemala la enfermedad fúngica, la que hemos investigado y la que tenemos analizada, es decir, solo criptococosis y histoplasmosis, mata un 18% más que la tuberculosis, y esto es lo que nos llena de orgullo y de esperanza, que solo en un año hemos conseguido que disminuya la mortalidad un 7%. Estamos seguros y comprometidos con esto, que si somos capaces de incorporar los nuevos tratamientos y si somos incapaces de que el diagnóstico sea accesible en todo el territorio, conseguiremos disminuir la mortalidad sustancialmente, y eso será un logro para todos los pacientes que viven con el VIH en Guatemala. Está claro que sin diagnóstico no hay éxito, pero para que haya éxito necesitamos el tratamiento, y vuelvo a insistir en este tema. Con el acceso al tratamiento se disminuirían en 1.300.000 personas las muertes y 300.000 menos muertos, con lo que aumentaría la esperanza de vida, la productividad y la estabilidad económica. Si vemos, ya lo ha enseñado David Denning y ahora yo lo cuento en español, la fucitosina disminuye un 15% la mortalidad de la meningitis criptocócica, pero prácticamente solo hay 2 países en Latinoamérica que la tengan disponible. El resto de los países no tienen disponible este antifúngico, y realmente para la meningitis criptocócica cambia la supervivencia de los pacientes. Muchos gobiernos no la subvencionan, el Fondo Global no la prioriza, piensa que el 90-90-90 es más importante que las muertes por enfermedad fúngica, aunque ahora ya radicalmente ha cambiado y realmente está más interesado en intentar disminuir la mortalidad por la enfermedad por el VIH avanzada. Y lo que ya se ha comentado, costaría muy poco dinero tratar a todos los pacientes y salvaría muchas vidas si estuviera disponible la fluorocitosina en el mundo. Con el hidrotaconazol el problema es que el tratamiento muchas veces es muy prolongado, dura muchos meses y los pacientes no pueden pagarlo. Y lo que es sorprendente es que haya un cambio tan drástico de lo que cuesta el tratamiento entre unos países y otros. Habría que hacer un esfuerzo para intentar que el tratamiento sea lo más barato posible y sea igual para todos los países de Latinoamérica. ¿Cuáles fueron los acuerdos de Lima? Bueno, pues en los acuerdos de Lima el primero fue que se dispusiera de todos los diagnósticos incluidos en la lista de diagnósticos esenciales de la OMS de forma rutinaria en todos los países, que se introdujera un currículum común para la formación continuada, o sea, que todo el mundo, independientemente del país donde estuviera, recibiera la misma formación, que es necesaria la formación continuada en enfermedad fúngica en atención primaria y especializada, porque hay muchas especialidades,
que se involucran con el tratamiento de la enfermedad fúngica y deben de conocerla, porque si no, no es posible que los pacientes sean bien tratados, que hay que reforzar la vigilancia de la resistencia a los antifúngicos, mejorando la capacidad de los laboratorios y la calidad de los datos, que hay que disponer en todos los países de los antifúngicos que están incluidos en la lista de medicamentos esenciales de la OMS, entre los que se incluyen la fluorouracil, la fotericina liposomal, que hay que introducir rápidamente las recomendaciones de la OMS para la enfermedad avanzada por VIH, que se deben de introducir de forma que todo el mundo las conozca y que se discutan y que se introduzcan, si hay recomendaciones nacionales, que se introduzcan dentro y se adapten a las recomendaciones nacionales, y que es importante diseñar e introducir redes de teleradiología para la enfermedad fúngica, puesto que el diagnóstico por imagen es tremendamente importante en el diagnóstico de la enfermedad fúngica. Para terminar, pues en español, no hay que dejar a nadie atrás. Sabemos que hay mucha gente sin acceso al diagnóstico y al tratamiento de la enfermedad fúngica, y Gafi, con la ayuda de todos ustedes, quiere y debe cambiarlo. Muchas gracias. Y yo he terminado con esto. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, pues aquí estamos dispuestos a contestarles. Está Ana Lastroy conmigo, que ha participado en el proyecto de Guatemala y conoce, es embajadora de Gafi en España y que nos puede ayudar en la discusión en español de esta parte. Yo, si me permitís un comentario, para reforzar un poco lo que ha dicho Juan Luis, creo que una de las cosas que nos hemos dado cuenta que es más importante es mejorar la formación de los profesionales sanitarios, ¿no? Y aunque creo que el objetivo de Gafi de tener un currículum común es difícil de conseguir, creo que sería muy importante trabajar en ello, porque vemos que en cuanto se ha empezado a dar formación en Guatemala y han tenido un mejor acceso al diagnóstico y al tratamiento, hemos conseguido mejorar en muy poco tiempo la mortalidad. No sé si tenéis alguna idea de o cómo pensáis, Juan Luis o David. How do you think that the common curriculum, David, would be implemented in this region? Because I think it's very difficult, probably. Yes, I agree. It's not easy. I think we have launched on Life a lot of videos of how to do the different tests. So it should be easier from a technical perspective to make a judgment. I think we need to make the economic arguments for why tests are important. And when that becomes routine, then it's easier to have a common curriculum in terms of training. So I think the laboratory training piece is a little bit easier than the clinical piece, which is a bit broader. That's, I think, is my sense. I wonder if Beatrice from Lima would like to say something. She was enormously helpful in putting the meeting together and organizing various elements of it. And I know her husband also is on Pablo as well, but I wonder if Beatrice, do you have any comments to make? Diego has a comment. Ana, de pronto respondiendo un poco a tu comentario, y creo que fue lo que Marcelo comentó en la sección anterior, Pajo ha estado trabajando mucho en la organización de este tipo de cursos de diagnóstico de micosis, ¿sí? E incluso la sección que hubo el año pasado fue una serie de Webex, uno por semana, y prácticamente se cubrieron todos los aspectos en la micología, desde micosis, enfocado más a las micosis invasoras, ¿cierto? Pero se cubrieron todos los temas. Adicionalmente, todo el contenido quedó online, ¿sí? Quedó grabado, quedó disponible. Ahorita se está trabajando como en unas infografías, ¿sí? Y pues la idea de este año es hacer
un nuevo entrenamiento, imagino que tomando como la retroalimentación que hubo del entrenamiento del año pasado. ¿Puedo hablar yo, Susana Córdoba de Argentina? Para apoyar un poco lo que estaba comentando recién Diego, en este momento estamos justamente trabajando en el diseño de un curso que va a ser para todos los laboratorios de la red de Latinoamérica, que incluye a más de 10 países, y estamos trabajando justamente en la capacitación con videotutoriales y demás para afrontar la candidemia, las pruebas de sensibilidad, la identificación, todo con los métodos más actualizados, ¿sí? Nuestro laboratorio es laboratorio de referente para el país y además es miembro colaborador de la OPS, y trabajamos con todos los antifúngicos, las 3 equinocandinas y todos los azoles, incluyendo el isavuconazol, y realizamos los ensayos por los métodos de referencia. Nosotros nos guiamos por el EUCAS, pero para el curso que se va a hacer que se está haciendo en realidad con la OPS es por el CLCI, y también con los métodos, por supuesto, por difusión en agar. Entonces, asimismo, nosotros como centro de referencia trabajamos justamente con el doctor Rodríguez Tudela y el doctor Manuel Cuenca Estrella durante muchos años haciendo capacitación a todos los laboratorios de Latinoamérica, y durante el año 1998 hasta el año 2012 fuimos anualmente a cada uno de los laboratorios a capacitar in situ. Y así entonces llegamos a Cuba, llegamos a Venezuela, a Colombia, a Brasil, a Uruguay, y bueno, en lo particular también hasta Chile. De esa manera, y a Perú, perdón, me estaba olvidando de Perú. De esa manera entonces nosotros trabajábamos in situ, implementábamos las técnicas allí de microdilución, y luego cada laboratorio se encargaba de seguir trabajando en ese sentido. Permanentemente, como nuestro laboratorio maneja una red nacional de más de 200 laboratorios, capacitamos a todos los laboratorios de nuestro país en las técnicas de identificación para todos los hongos, levaduras, miceliales, oportunistas y hongos dimorfos también. Y eso, bueno, nos pone un poco a la vanguardia, por así decirlo, de todo lo que es la parte de diagnóstico. También se hacen pruebas serológicas, por supuesto, biología molecular, y Malditoff, o sea, contamos con todos los recursos, al menos lo más que se puede en el país. Uno de los principales problemas que tenemos, y que ya lo comentaron, es el tema de la fluoxetosina. Es sabido que no está en Latinoamérica, y por más que desde nuestros profesionales médicos trataron en lo posible de hacer que ingresara la droga, no hay forma de que esto se consiga, y a lo mejor una de mis preguntas era si desde Gafi existe una intención a lo mejor de trabajar a nivel, no sé, qué esfera se maneja esto, para que la droga sea accesible, que vuelva a ingresar a los países de Latinoamérica, en donde la criptococosis sí es un problema. Para nosotros realmente todos los días tenemos aislados de criptococos que vienen para hacer la sensibilidad, la identificación, vemos que tenemos distintos serotipos, vemos que tenemos distintos genotipos, y que cada uno responde a lo mejor de una manera distinta. En esto tenemos varias publicaciones y varios trabajos, y la verdad que es una realidad que para Argentina sacude bastante, porque los pacientes mueren, y mueren mucho, o sea, es un tema preocupante. Lo mismo con histoplasma, y lo que comentaba el doctor David Denning al final de su charla, con respecto a la esporotricosis, que también estamos siendo un poco castigados por la esporotricosis. Tenemos brotes en la zona del río Reconquista, brotes en la zona sur de nuestro país, que no debería ser un lugar en donde se debería encontrar el esporotrix, pero bueno, son realidades que tenemos y que a lo mejor también desde Gafi se pueden mejorar, ¿no es cierto?, todas estas patologías. Pero bueno, no había podido hablar antes en inglés porque la verdad que soy desastrosa, por eso me disculpo, y bueno, en este espacio por ahí puedo comentar un poco más de lo que se hace, al menos en Argentina, y que también estuvimos preocupados durante muchos años en colaborar con nuestros colegas de Latinoamérica, llevando la capacitación a todos estos países que les comentaba: Brasil, Venezuela, Colombia, Cuba, Uruguay y también a Chile. Así que bueno, eso era lo que quería comentar. Ahora te doy la palabra, Guillermo. Le voy a contestar a Susana. El tema de la fluorocitosina es un tema que Gafi se ha planteado, y desde luego David tiene muchísimo interés en conseguir que la fluorocitosina esté disponible en todo el mundo. Yo creo que para Latinoamérica hay una vía que es más fácil que para cualquier otro sitio del mundo, que es el Fondo Estratégico de la OPS.
y el Fondo Estratégico de la OPS tiene disponible la fluorocitosina, y si se habla a nivel de gobierno con la OPS se puede conseguir la fluorocitosina sin ningún tipo de problema, y es una cosa que hemos discutido multitud de veces, y yo creo que los gobiernos deben de posicionarse en ese tema, porque además la OPS lo consigue a los precios mejores que se pueden conseguir en cualquier sitio, porque discute los precios con los distribuidores, ¿no? con los fabricantes, y consigue unos precios fantásticos. Entonces yo creo que eso debe ser prioritariamente, antes de que estén, antes de que se posicionen las compañías en cada uno de los países y pidan la autorización para conseguir la 5-fluorocitosina, la vía es hablar con la OPS y con los gobiernos, con el Ministerio de Salud, y decirle que lleguen a un acuerdo con la OPS, y la OPS les va a dar la 5-fluorocitosina y les va a dar la positronida B liposomal y muchísimos otros fármacos que tiene, e incluso muchos diagnósticos, todos los diagnósticos que están incluidos en la lista de medicamentos, de diagnósticos esenciales de la OMS, están disponibles para todos los países del entorno. Es una ventaja que no existe en otras partes del mundo, y yo creo que el continente debe de aprovecharla sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Perfecto, muchas gracias. No te puedo escuchar, pero bueno, por ahí es un problema de mi audio. Guillermo. Ah. Mira que es difícil congelarse en Córdoba, ¿eh? ¿Alguien más quiere hacer? Agustina, di algo. Sí, a ver si se me escucha ahora. Sí. Muy bien, bueno, un poco de acuerdo con Ana en cuanto a la capacitación y lo que comentaban tanto Diego como Susana, de los cursos que estamos, o sea, que ya se dieron el año pasado, que fueron cursos teóricos, como dijo Diego, abarcaron la mayoría de los temas de micología, y este año es un curso práctico que, dadas las circunstancias, se van a hacer a través de videos mostrativos. Y así que bueno, eso va a estar listo para finales de agosto y septiembre para toda la región. Es un curso abierto, así que todos los interesados se pueden inscribir. Y algo solo para agregar de lo que comentó Susana, y también en el marco del protocolo de candidemias, es que el año pasado ya el Instituto Malbrán envió a los laboratorios nacionales de referencia un control de calidad, y que este año está un poco retrasado, bueno, por lo que todos ya sabemos, pero que va a salir también este año, así que eso también es un punto muy importante para nosotros. Guillermo, que te congelaste y... Bueno, no, quería comentar sobre el tema de micosis endémica, que a través de la Comisión de Micología de la Asociación Argentina de Microbiología estamos organizando un congreso, bueno, que ya tendría que haber pasado, pero bueno, se suspendió para el año que viene, para mayo, sobre micosis endémica, teniendo en cuenta, se pensó en hacerlo teniendo en cuenta los déficits diagnósticos que hay en el país, a pesar de que tenemos todas las micosis endémicas, exceptuando el Blastomyces dermatitidis, pero están todas aquí. Entonces pensamos en hacer un congreso y llevarlo a una provincia, Santiago del Estero, donde es la provincia donde hay paracoccidioidomicosis, coccidioidomicosis, micetomas también, y histoplasma. Entonces, bueno, lo habíamos organizado con invitados de toda América. No se tuvo que suspender, pero la idea era también reforzar diagnóstico, clínica y tratamiento de esa enfermedad, de que tienen una prevalencia importante en nuestro país y que no son muy conocidas. Bueno, eso nada más quería agregar. Hola, soy Beatriz. Yo quería comentar sobre justamente sobre las enfermedades endémicas, micóticas endémicas que tenemos en el Perú. Estas enfermedades se ven sobre todo en lugares alejados de la capital, que son la sierra, la montaña y la selva. Entonces, quizás acá uno de los retos que tenemos es la capacitación en esos lugares, porque en Lima la capacitación es
mucho más fácil. Simplemente hay que lograr el interés del personal de salud. Sin embargo, en las zonas alejadas es difícil de llegar, no solamente porque necesitan conocer que estas enfermedades existen, sino de qué manera se puede realizar, ¿no? En este momento que ante la pandemia, que la difusión de los conocimientos es a través de online, probablemente podríamos empezar a nivel las capacitaciones también de esta manera a estos lugares tan alejados de nuestra capital, ¿no? Pero ese es uno de los retos que yo veo en la actualidad para lograr un conocimiento sobre esta enfermedad, porque sin pensar, como ya lo han manifestado muchos de ustedes, sin pensar en estas enfermedades, no vamos a lograr hacer el diagnóstico así tengamos las pruebas y tampoco vamos a lograr tratar así tengamos el tratamiento, ¿no? Bueno, es evidente que estoy de acuerdo con Beatriz en que es tremendamente importante la formación de la gente. El interés de Gafi tiene dos puntos claros y en los que nosotros estamos intentando. Un punto es la formación online. Sin duda estamos apoyando la formación online y queremos que esa formación online se distribuya lo más ampliamente posible por el mundo. Pero otra de las cosas que queremos hacer llegar, y tenemos algún proyecto en ciernes que acabamos de iniciar, es intentar que el acceso al diagnóstico se haga en cualquier parte del mundo con independencia de lo alejado que esté. Y para ello creemos que la inteligencia artificial es una aproximación que hay que valorar, que hay que analizar y que hay que intentar desarrollar. Y la inteligencia artificial me refiero es, por ejemplo, la lectura de los POCTs, de los test rápidos con un teléfono móvil y que eso se suba a la red y que una vez subida a la red tengas el diagnóstico hecho y que te puedan ayudar con ello si no lo entiendes y que el teléfono móvil sea capaz de interpretar el resultado. Creemos que hay POCTs ahora mismo o test rápidos que la obtención de muestras es tremendamente sencilla. El histoplasma, por ejemplo, es una orina se puede obtener en cualquier sitio del mundo, no necesitas tener nada, solo tener un recipiente, con lo cual yo creo que esas aproximaciones nuevas nos deben hacer pensar de cómo conseguir que incluso en los sitios más alejados del mundo se pueda hacer un diagnóstico de la enfermedad fúngica, y es a lo que tenemos que intentar llegar. Porque en el fondo, si necesitas un suero, también una jeringuilla o pincharte el dedito también es posible en cualquier parte del mundo. Entonces tenemos que ir a intentar que la gente que atiende a los pacientes en sitios remotos sean capaces de tener una herramienta con un teléfono móvil y con un instrumento de lo más sencillo que se puede hacer llegar a cualquier sitio, sean capaces de diagnosticar o por lo menos, lo más importante, aunque no sea de descartar a muchos pacientes que no la tienen y que generan mucha confusión y que se gasta mucho dinero y que además genera mucha alteración. Entonces hemos apostado por eso y estamos haciendo algún tipo de desarrollos que esperamos que lleven a buen puerto y que podamos tener resultados en breve. Juan Luis, Marcelo. sí, un gusto verte desde hace montones de años, la verdad, un placer. Igualmente. Y muchas gracias por la presentación, estuvo muy clara. No, solo comentar que desde nuestra visión, desde OPS, lo que vemos respecto del diagnóstico es una amplitud enorme de metodologías aplicadas. No hay estandarización en los países. Es muy diferente a lo que pasa en bacteriología, donde hay más guías y todos trabajamos de la misma manera. Entonces, un poco lo que comentaba Agustina respecto del diagnóstico y del curso que se está llevando a cabo ahora con el apoyo del Centro Colaborador de la OMS en el Malbrán, es tratar de mostrar las fortalezas y debilidades de todas las metodologías que tenemos aplicadas en la región, que son muchas y muy disímiles, y tratar en el futuro de
estandarizar, o por lo menos que la gente tenga claro cuáles son las limitaciones y las fortalezas de cada método para poder ir hacia la mejoría en el diagnóstico. Empezando por candidemias, porque es lo que vamos a incorporar inmediatamente en la vigilancia, en línea con lo que está recomendando GLASS desde la OMS, pero después nos vamos a extender a otras patologías también, y estamos hablando de diagnóstico completo, ¿no? Desde el aislamiento hasta el informe final de las pruebas. ¿Sí? Solo comentar eso. Y los avances, bueno, los comenté en la otra sesión, es tener ya 2 centros colaboradores muy fuertes en la región en micología, uno en el CDC con el grupo de Tom, donde está Diego, que nos está ayudando un montón, el Malbrán, que es el primero en Latinoamérica que tenemos como centro colaborador en micología, la implementación del programa de control de calidad externo para los países de la región, y todos los temas de capacitación y vigilancia. Estamos desarrollando una plataforma para compartir los datos también, de manera visual, para que todo el mundo tenga acceso, y en especial lo que más nos interesa son los países de la región, ¿no? Que cuenten con datos para elaborar estrategias de control. Nada más que eso. Gracias. Bueno, pues perfecto. Nosotros pensamos que es importante dentro del diagnóstico intentar automatizar lo máximo posible y que las máquinas intervengan mucho más que las personas, principalmente porque hay siempre escasez de las personas. Todos sabemos en los laboratorios que cuando falla el técnico que sabe hacer las cosas ya no van de la misma manera. Entonces, pensamos que las máquinas fallan siempre los mismos, y entonces esto es una lección no solo es una lección global para todos los países del mundo, ¿no? Pensamos que las máquinas siempre fallan lo mismo y que deberíamos de dirigirnos a esa vertiente en que saber que los fallos son siempre los mismos e intentar aprovechar, intentar no sobrecargar a los pocos trabajadores que tienes con muchas tareas rutinarias que pueden ser solucionadas por máquinas. Entonces esa es nuestra aproximación, intentar descargar a los buenos trabajadores, a los trabajadores competentes de un trabajo rutinario que les lleva horas y horas y en el que no consiguen absolutamente nada, eso que lo hagan las máquinas y ellos que se dediquen a hacer realmente aquellas tareas que son imprescindibles y que solo las puede hacer un buen profesional. Esa es nuestra filosofía y vamos a intentar conseguirlo. Vamos a ver si somos capaces. ¿Alguna cosa más o vamos acabando? Porque ya el tiempo se nos ha acabado de la reunión. ¿Queréis hacer algún comentario final o doy por finalizada la reunión? Yo, Juan Luis, solamente para terminar, que creo que es importante que todo, porque lo que nosotros hemos visto es que para la formación es muy importante como el advocacy, ¿no? Que todo el mundo intente diseminar todos estos cursos, porque muchas veces a lo mejor falta, quien requiere esa formación es gente que no está ya metida en el mundo fúngico, entonces no tiene acceso a todos estos recursos y creo que es muy importante intentar diseminarlo lo más posible y que llegue a gente que normalmente no está acostumbrada a trabajar en micosis. Nada más, muchas gracias. David, do you want to say something to no, just to finish, just say this is the website, and it's the report and everything is under the resources here, and under the 4th point there, and it is in English and Spanish, and we'll put up the this webcast as well in due course on the website. And I just want to thank you all very much for contributing so much to it all. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, especialmente al embajador que nos ha permitido, que ha servido de anfitrión a esta reunión, y esperamos que tengamos buenas noticias de todo lo que estamos haciendo y seamos capaces de conseguir algo bueno para los pacientes que tienen una enfermedad fúngica, y que poco a poco, dentro de unos años, hablemos como una cosa del pasado. Muchísimas gracias a todos por la atención, y cuídense ustedes todos mucho con esto del COVID y con otras cosas, no solo con el COVID. Cuídense bien, por dentro y por fuera. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós, Juan Luis. Thank you very much. Luego, muchas gracias. Gracias. See you later. Thank you very much. Thank you.
Chau, chau. Gracias a todos.